Bien, y hablamos de otro de los temas de la tarde. Son dos temas muy fuertes en esta tarde de tarde que te estamos mostrando, que tiene que ver con la inflación. Finalmente se ha conocido el 4,2 de inflación. Ha subido la inflación de agosto con respecto a la del mes pasado, de la de julio, que había realizado el 4%. Se había finalmente, el dato de IPC fue concretamente el 4%. Vamos a hablar con Claudio Caprelulo, que él es economista, para que nos ayude a determinar por qué ha subido en un momento donde se especulaba, o por lo menos la intención del gobierno era que ronde aproximadamente el número 3. Claudio, el gusto de saludarte. Guadalupe Regalsi y Leandro Ilia. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos, Claudio. Bueno, las primeras impresiones de la inflación que subió, y si es una mala noticia para el gobierno que esperaba que el número ronde el 3%. Sí, es una mala noticia. También nosotros de Analítica y el resto del mercado estaba esperando una inflación en el IPC nacional por debajo del 4%, de todas formas levemente por debajo del 4%, nosotros estimábamos 3,8% como casi el resto del consenso del mercado, terminó siendo del 4,2%, y esto de todas formas, más allá de la diferencia de lo que se esperaba, nadie esperaba un 3%, o tampoco algunas especulaciones del gobierno como que en septiembre la inflación podía empezar con un 1 adelante, digo, lejos estamos de esto, lo que demuestra es que le cuesta perforar el 4%, hace 4 meses que la inflación ronda cercana al 4%, y lo más preocupante me parece del dato del mes de agosto es que la inflación núcleo, o sea, los precios que no incluyen regulaciones, como pueden ser las tarifas de servicios públicos, y precios que tampoco tienen estacionalidad, como pueden ser las frutas y verduras, bueno, esa famosa inflación núcleo se aceleró, ¿no? Volvió a subir y se ubicó en 4,1%. Eso indica de que, como ya veníamos diciendo, ¿no?, que va a ser difícil para que la inflación siga bajando si no se toman nuevas medidas, y por eso también vemos que el gobierno empieza a querer acelerar varias en el sentido de bajar impuestos, ¿no? Lo hizo con el impuesto país, ahora plantea lo mismo respecto a algunos cobros que hay en las facturas de servicios públicos. Bueno, busca que ese sea el mecanismo que le permita finalmente empezar a acercarse, aunque sea más, a un 3,0% como intenta. Claudio, es inevitable relacionar el dato con lo ocurrido en el Congreso, porque el propio gobierno lo hace. Cuando justifica el veto, además de usar el argumento del déficit cero, lo que dice es que aumentar o recomponer en ese 8,1% las jubilaciones va a generar inflación. ¿Esto es así? No, eso no es así. A ver, el gobierno tiene un punto en el cual él señala, bueno, si se aumentan las jubilaciones, sobre todo si se le reconoce esta pérdida que no se utilizó y el gobierno usó a favor para licuar de las jubilaciones, del aumento que tuvo la inflación en enero, eso sí lo que te puede comprometer son las cuentas fiscales, eso es cierto, pero no quiere decir que no haya maneras. Digo, vos podrías, para compensar, podrías bajar otros gastos o subir algún impuesto. Después son decisiones de política económica, pero eso no quiere decir que se vaya a traducir directamente en un aumento de la inflación. Claro. ¿Se especulaba con la posibilidad de que suba, según tu criterio? Digo, porque las tarifas, por ejemplo, es uno de los grandes pilares de las cuales, o por las cuales ha aumentado esta inflación, lamentablemente. ¿Cómo lo vislumbrás de acá lo que puede llegar a pasar, Claudio? Bueno, mira, hacia adelante nosotros seguimos viendo una inflación en torno al 4%, que se puede de todas formas seguir desacelerando. Todavía hay que ver cuál es el efecto del impuesto país, porque también en un contexto de recesión, cuando se bajan impuestos puede ser de que algunos sectores muy golpeados lo utilicen para aumentar la rentabilidad, ¿no?, para compensar parte de las pérdidas. También entra en juego la gran discusión de lo que pasa con el tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio atrasado, un banco central que no puede acumular dólares, y eso pone más presión a esta política del famoso 2% mensual de devaluación del tipo de cambio oficial. Si esa devaluación, que seguramente el gobierno, más allá de que eso acumule desequilibrios, la va a sostener, si eso empezase a aumentar, bueno, podría generar también más presión sobre los precios y podríamos ver la inflación subiendo. Entonces, en un buen escenario, en el mejor escenario, podemos llegar a ver en diciembre una inflación que esté en torno al 3%, pero bueno, todavía falta. En ese sentido, el gobierno ya habla de recuperación de los salarios. Más allá de que en los últimos meses haya dado por poco por encima de la inflación, ¿se ve eso? Sí, a ver, los salarios registrados son los que los últimos meses muestran una recuperación en términos mensuales, no así en términos interanuales si los comparamos respecto al año pasado.
eso es así. De todas formas, también lo que tenemos que tomar en cuenta es que casi la mitad de los trabajadores son no registrados o monotributistas o cuentapropistas, y eso hace que no le peguen esos aumentos que muchas veces se plantean y permiten que las paritarias hagan que aumente el famoso salario real, ¿no? Mismo, por ejemplo, el salario del sector público sigue cayendo. Entonces, sí es cierto que hay una parte de los trabajadores que en los últimos meses empezaron a recuperar marginalmente su poder adquisitivo, pero todavía hay toda una gran masa de trabajadores, con lo que es poco probable que eso haya pasado, o teniendo los números, por ejemplo, del sector público, vemos que no están recuperando. Ya dolarizar, Claudio, que era la premisa y la promesa de campaña del actual presidente de la Nación, es una utopía, ¿no? Bueno, el gobierno, y lo dijo el otro día el presidente en su discurso de IAEF, ¿no? Está buscando ir a una dolarización endógena. Esto quiere decir que la falta de pesos, que se traduce también en estas señales de que haya un ajuste sobre las jubilaciones, sobre los salarios, etcétera, haga que la gente tenga que sacar los dólares debajo del colchón para ponerlos en circulación y con eso poder sostener los consumos que habitualmente realiza. Esa es la famosa dolarización endógena que está proponiendo el presidente, ¿no? Que los dólares aparezcan. Para eso también colabora el blanqueo, que los depósitos en dólares están aumentando, se ven en los números que está teniendo impacto el blanqueo. Tenemos que esperar a que termine el mes para ver realmente cuál va a ser el impacto total, pero eso está haciendo aumentar al menos los depósitos en dólares en los bancos. Claudio, como siempre, muchas gracias por atendernos. Ha sido un gusto, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Igualmente.